Bien, bienvenidos a este directo de, como siempre, solamente 15 minutos de Tardes con Ciencia para hablar siempre como suelo hacer habitualmente de manera distendida, por eso es en directo y no es un vídeo grabado, sobre algún tema o algún concepto o un par de conceptos de alguna detalle científico. En este caso, a raíz de alguien que me lo pidió la semana pasada, cuando hablamos todavía de temas relacionados con la pandemia y la paraciencia, me pidió si podía hablar de algo de física cuántica o de la cuántica en general. Entonces, la charla que he preparado para esta tarde, que no os va a entretener más allá de un cuarto de hora como mucho, porque luego siempre dejamos 5 minutitos para preguntas o respuestas, y simplemente el detalle que os quiero comentar, que esta vez he intentado alinear las dos cámaras, la de Instagram y la de Facebook, para que no parezca que estoy mirando a una o estoy mirando a otra y alguien se pueda sentir discriminado. Entonces tengo que deciros a los de Instagram, estaréis por ahí, que no estoy viendo absolutamente nada de Instagram y hasta que no acabe la charla de los 10 o 15 minutos no podré saludaros ni podré responderos a ninguna pregunta porque está tapado el tablet. Entonces solamente veo la cámara del tablet para que me podáis ver, pero absolutamente nada. Bueno, ya está. Hecha este pequeño disclaimer, os voy a hablar de un par de conceptos a partir de todo el tema este de lo cuántico. Porque es una palabra que está muy de moda. Está muy de moda sobre todo entre nuestros queridos amigos, los charlatanes y magufos, que enseguida cuando quieren vender un producto para que parezca algo especial o sofisticado, pues enseguida le ponen la etiqueta de cuántico. Psicología cuántica, coaching cuántico, medicina cuántica. Entonces eso ya permite vender cosas que por lo general no tienen ningún tipo de rigor científico, pero pueden cobrar sus buenos dinerillos, ¿no? Entonces, para que tengáis esa mínima base de cultura científica para distinguir cuándo la palabra cuántica con propiedad o cuándo lo está utilizando de manera impostora e impostada, pues simplemente 4 pistas, que es lo que dice la ciencia, la física en este caso, sobre qué significa cuántico. Lo primero de todo, lo que muchos de estos charlatanes, coachings cuánticos y demás ralea se les llena la boca es con el término salto cuántico. Si haces mis sesiones de coaching, vas a tener un salto cuántico y te vas a curar desde un mal del riñón hasta tu ansiedad crónica. Pues no. Esto es una traducción, un abuso de la traducción del inglés, del término en inglés, quantum leap. Que quantum leap, traducido bien, significa simplemente un gran avance. Entonces, claro, si su terapia, sea la que sea, te ofrece un gran avance, entonces la traducción es correcta. Pero claro, si te dicen un gran avance, pues igual no la compras. Sin embargo, si te dicen vas a obtener un salto cuántico, la palabra cuántico ya, ¡pum!, ¿no? Hace un clic y entonces parece como que el salto cuántico va a ser algo mágico. Es algo mágico porque es algo extraño, ¿no? Sin embargo, no tiene nada que ver con el término de salto cuántico que se utiliza en la mecánica cuántica, en la física cuántica, que hace referencia a cómo saltan los estados atómicos o microscópicos o moleculares cada vez que se les observa. Hacer un plup y saltan a un estado diferente. Eso es el salto cuántico en física, pero no tiene nada que ver con el quantum leap en inglés, que sería el salto hacia adelante, un avance que no es progresivo, sino que es significativo. Ya está. Con lo cual, el salto cuántico, primer término. Y luego, hablando del salto cuántico, el que es de verdad, el de la física, solo ocurre, como todo lo cuántico, en sistemas que son microscópicos. Cuando digo microscópico, me refiero de molécula hacia abajo. Molécula, átomo, partícula subatómica y ya está. De ahí hacia arriba ya no se rigen las leyes de la física cuántica, aunque el funcionamiento en general de la materia sí lo haga, pero no a nivel macroscópico. Con lo cual, si os dicen que os van a hacer un masaje cuántico, es un masaje microscópico, os van a masajear un átomo. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y luego, por otro lado, la mecánica cuántica se comporta de una forma tan antiintuitiva que no tiene nada que ver con lo que uno experimenta en su día a día, con los sentidos, con sus sentidos macroscópicos, sus ojos, su nariz, sus oídos. Nada de la experiencia que tenemos ordinaria con el mundo
tiene efectos cuánticos. Lo que pasa es que sí podemos hacer metáforas. De hecho, toda la ciencia son metáforas. Y si queremos llevar todo lo cuántico a un sentido no estricto, sino metafórico, podemos utilizar, como lo podemos hacer con absolutamente cualquier otra disciplina, sea científica o no, para fabricar metáforas, para enriquecer la comunicación, para enriquecer el lenguaje. Por ejemplo, una de las pocas cosas que ha trascendido la cultura popular desde la física cuántica es lo del famoso gato de Schrödinger, ¿no? El gato de Schrödinger, todo el mundo menciona al gato de Schrödinger, pero no se conoce muy bien en qué consiste realmente el experimento mental del gato de Schrödinger, pero hace mucha gracia porque es un gato metido en una caja de cartón. Bueno, los que tengáis gatos sabéis que en cuanto tenéis una caja de cartón en casa, el tiempo que tardan en meterse en esa caja de cartón es 0, con lo cual tampoco tiene mucho mérito y está demasiado elaborado ese ejemplo que en su día planteó Schrödinger sobre el gato, porque el gato realmente está muerto y vivo a la vez, porque está dentro de una caja donde no podemos acceder ni podemos ver, donde existe un producto radioactivo acoplado a un mecanismo con un martillo que se puede quebrar. Demasiado sofisticado. Yo ahora os voy a poner un par de ejemplos de metáforas que están basadas en lo que se llama el principio de incertidumbre, o metafóricamente al menos en el principio de incertidumbre, porque es mucho más complejo, o mejor dicho, más antiintuitivo de lo que podíamos pensar, que podéis utilizar en vuestra vida diaria sin necesidad de incurrir en ningún tipo de impostura. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que está relacionado con el gato de Schrödinger, pero que no es estrictamente lo del gato de Schrödinger, que es lo que se llama el principio de incertidumbre. Hay muchos principios de incertidumbre en la física cuántica y el más conocido, el más popular, es el que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? En honor al científico que lo descubrió. Lo que pasa es que eso afecta a cosas, insisto, que son microscópicas, afectan a la posición o al momento o a la cantidad de movimiento, mejor dicho, de partículas subatómicas como puede ser un electrón. Y nosotros, en nuestra experiencia ordinaria de la vida, no experimentamos un electrón. Podemos experimentar cientos de miles de millones de electrones si nos electrocutamos, porque la corriente eléctrica sí tenemos experiencia en el día a día con la corriente eléctrica, pero la corriente eléctrica no son un electrón, son una cantidad de electrones que tienen una serie de propiedades como corriente, no como un electrón. Entonces, ¿cómo podemos llevar, insisto, y con esto ya voy acabando incluso, cómo podemos llevar al mundo del lenguaje coloquial, ordinario, diario, metafórico, cosas que sí que realmente están relacionadas con los principios de la mecánica cuántica? Por ejemplo, vamos a hablar de dos conceptos aparentemente simples que maneja la mecánica cuántica que se llaman, por un lado, los estados propios. ¿Por qué hablo de estados propios? Porque están relacionados con el principio de incertidumbre. Y ahora voy a desencriptar un poco el lenguaje poniendo ejemplos muy sencillos. En física, cuando se hace una medición, voy a medir la posición de una partícula atómica, voy a medir la velocidad de un fotón. ¿Cuántas veces en la vida ordinaria vamos a medir la velocidad de un fotón? Nunca. Sin embargo, sí podemos hacer preguntas porque hacer una observación, en el fondo, es hacer una pregunta. Yo le digo al electrón, electrón, ¿a qué velocidad vas? O, neutrón, ¿cuál es tu posición? Estas preguntas, si las hacéis en voz alta en la calle, os van a meter con razón en un manicomio, pero en las preguntas que hacéis en el día a día, en el diálogo, podéis decir a la gente, a alguien, ¿cómo te sientes de ánimo? ¿Cómo te sientes de ánimo? A otra persona. Esa pregunta tiene sentido. ¿Es una pregunta cuántica? No tiene sentido decir que es una pregunta cuántica, pero la respuesta sí podría ser cuántica, porque en la respuesta, si queréis, podéis aplicar ese principio de incertidumbre. Si yo digo, si a mí me preguntan, mejor dicho, ¿cómo te sientes de ánimo? Y yo respondo, por ejemplo, estoy triste, estoy contento. Si respondo cualquiera de estas dos palabras, estoy diciendo a mi interlocutor que yo me encuentro en ese momento en un estado propio del ánimo. Porque puedes estar triste o contento. Difícilmente a lo mejor estarás 100% triste o 100% contento. Tú podrás decir, pues mira, estoy 80% triste, 20% contento, con cierto grado de incertidumbre. Más o menos, estoy 80% triste, más o menos. Ese más o menos sería el grado de incertidumbre estadística que le estás dando a tu propia declaración de tu estado de ánimo. Pero eso no sería cuántico. Eso sería
incertidumbre estadística totalmente clásica y en ningún caso sería cuántica. Lo cuántico sería decir, vamos a ir un paso más allá. Te preguntan, ¿cómo te sientes de ánimo? Y yo respondo, estoy bipolar. La respuesta en sí misma no tiene mucho sentido porque uno a lo sumo sería bipolar, no estaría bipolar. Pero va en la pista de la respuesta cuántica, es decir, realmente estoy tristetento, triste más contento, ¿no? O con triste, sería una basculación, me encuentro basculando entre dos o más estados de ánimo. Otro ejemplo, si preguntan, mira ese chico, qué guapo es, o esa chica, ¿no? Qué guapa es. Sí, mira, es un fofisano. Es un fofisano, palabra que seguramente conoceréis, ¿no? Que está gordito, pero es una obesidad, digamos, que no llegaría a ser una obesidad mórbida, sino que se ve lustrosa, se ve sana. Esa palabra que últimamente se ha acuñado, que es una superposición de dos estados, gordo y sano, fofisano. Ahí los dos estados están entrelazados. Es como el gato de Schrödinger, que no está ni vivo ni muerto, estaría vivo-muerto, vivuerto, como queráis llamarlo la palabra. Entonces, cuando existe ese tipo de indeterminación, es decir, si haces una encuesta entre 100 personas y 50 dicen, ese chico está gordo, y 50 dicen, ese chico parece sano, entonces ese hombre vive en una superposición cuántica de obesidad o gordura, llamarlo como queráis, y salud y salubridad, con lo cual sería un fofisano, y si es 50% y 50% en esa encuesta de 100 o 1000 personas, pues con mucho más motivo. Pero no quiere decir que o esté gordo y no sabemos muy bien en con qué probabilidad o está sano, sino que está en una superposición de estados y hasta que alguien de esas 100 personas no realiza la observación, pues mi observación es que está sano. Quizá la respuesta cuántica sería decir, yo no opto ni por la respuesta A ni por la respuesta B, sino que opto por inventarme un estado superpuesto que sería fofisano. Con lo cual, el fofisanismo entraría dentro de los posibles estados cuánticos que puede tener una persona, sobre todo en el siglo XXI. Y ya para acabar, porque ya son casi menos cuarto, antes de que pasemos al turno de preguntas, a partir de ahora, cuando os encontréis con algún terapeuta cuántico, vibracional, magufo, que os quiera vender la moto y os suelte la palabra cuántico para bajar vuestras defensas cognitivas y poder así ganaros vuestra confianza para venderos algún libro, algún curso, algún taller o algún retiro, decirle, bueno, así que tu terapia es cuántica. Bien, pues le dices, ¿qué quiere decir que es cuántica? ¿Me lo puedes explicar? Entonces probablemente te responderá una tontería, te responderá una chorrada y entonces puedes decirle, si quieres ser polite, si quieres ser educado, puedes decirle, entonces eso quiere decir que tu terapia o tu curso o tu libro es extraño, es especial, es estrambótico, como la cuántica, que también es muy estrambótica, pero ya está, ¿verdad? Y de esta manera podemos quedar bien a la vez que estamos dejándole a esa persona en el lugar que le corresponde. Muy bien, pues ahora sí voy a hacer un pequeño movimiento del tablet para poder responder a las preguntas que queráis, si es que queréis. Y voy a intentar que se vea todo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, sugerencia, comentario? No sé si todavía existe la costumbre de salir a aplaudir a las 8, por eso intento mantener el horario este de 7:30 a 8 menos 10. Mientras aprovecho para saludar a toda la gente que ha entrado en Instagram y no he podido saludar. Como saludar es simplemente un toque de dedo, pues ya está. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta o comentario adicional, pues lo dejamos hasta la semana que viene. Y entre tanto, tanto en Facebook como en Instagram, haré la pregunta de qué tema os gustaría comentar, de qué tema os gustaría charlar. Me gustaría que algo fuera un poco más interactivo para que todos pudierais dar vuestra opinión o vuestras preguntas y cualquier cosa, cualquier duda que tengáis sobre ciencia, siempre y cuando esté en disposición de hablar de ella, porque obviamente no domino todo, ni de lejos. Mira, Lorena, yo quiero saber si tú crees que voy a poder volver a Andalucía. ¿Es eso una posibilidad cuántica? Am, bueno, o vas a poder volver o no vas a poder volver. Entonces, en el momento que se determine, en el momento que las autoridades determinen, que por cierto acaban de dar una conferencia de prensa hace 20 minutos el presidente del Gobierno de España con una serie de instrucciones para el desconfinamiento,
instrucciones que hay que cursar algún grado superior en ingeniería para entenderlas, por lo que he podido leer hasta ahora, con lo cual no siento no darte buenas noticias, Lorena. A ver, disculpa, Tony, que tengo una pregunta antes de Alex. Está en Facebook, está absolutamente demostrado que las leyes y comportamiento de las partículas subatómicas no se puedan exportar al mundo. Sí, eso está desde los años 20, desde hace 100 años, Alex. Es lo que se llama uno de los teoremas de la física cuántica, que se llama el teorema del límite clásico. Ahora no recuerdo, tiene otro nombre también ese teorema, que fija, incluso con fórmulas matemáticas específicas, cuál es el límite, con una demostración matemática muy sencilla que se puede hacer en 5 minutos, cuál es el límite por el cual las leyes de la física cuántica, a partir de un umbral, se conectan perfectamente con las leyes de la física newtoniana, la física clásica. Cuando te hablan de algo cuántico como si fuera... Ups, perdona que he perdido. Algo en lo que la observación influye. ¿Tiene algún tipo de fundamento, Tony? Pero no tiene nada que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y esto es de las cosas más antiintuitivas porque la idea común que tiene la gente sobre el principio de incertidumbre es que tú cuando mides ese sistema estás perturbando al sistema, lo estás iluminando y lo estás perturbando, ¿no? Y eso no es así. Eso no tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg, tiene que ver con otra cosa. Que el observador influye, eso es cierto, porque en el momento que tú te conectas con ese sistema, tú formas parte de ese sistema. Entonces hay que establecer una frontera, es decir, yo estoy haciendo una medición sobre el sistema observador-observado y a partir de ahí saco estadísticas. Pero eso no quiere decir que sea imposible medir el sistema o que tú lo perturbes. Ayer me hablaron del liderazgo cuántico de los negocios. Bueno, pues si tienes posibilidad, Lorena, de volver a hablar con esta persona que te habló del liderazgo cuántico, haz caso a la última frase que he dicho en mi exposición y dile, hola, fulano, como se llame, ¿no? ¿Me podrías decir en qué consiste el liderazgo cuántico? ¿En qué se diferencia el liderazgo cuántico del liderazgo clásico? Y si puedes, intenta grabar, aunque sea escondidillas, la respuesta porque puede ser bastante divertido. A ver, Lidia, a mí me gustaría que el mundo cuántico tuviese un apartado especial para silogismos acrobáticos. Sí, eso es algo que acuñé en el último mundo cuántico. Lo que pasa es que, bueno, lo puedo plantear como algo para hacer una charla, tanto aquí, esto no es mundo cuántico, esto no es de Cronopios, es mío particular, pero podemos hablar de epistemología. Epistemología es la manera en que nosotros, el procedimiento, el método que escogemos para conocer la verdad. Y ahí podemos hablar de la lógica, y dentro de la lógica de los silogismos, y dentro de los silogismos acrobáticos, que es lo que hacen los magufos y charlatanes. Cuando hablas, ¿de qué te pueden bajar? Las defensas cognitivas. Las defensas cognitivas, María Jesús, es cuando el charlatán apela a algún punto débil tuyo, cognitivo, para dejarte sin armas, para dejarte indefenso, desarmado ante sus tonterías. Entonces, para estar armado con un buen sistema inmunológico, epistemológico, tienes que saber desarmar pseudoargumentos, pseudosilogismos y demás trampas y falacias que utilizan los charlatanes. Como un liderazgo, es que me estás hablando por dos sitios a la vez, Lorena, como un liderazgo que incluye lo físico y lo emocional. Bueno, pues que digan liderazgo emocional. No pasa nada. Liderazgo emocional, pero no digas cuántico porque no tiene sentido. Es como decir liderazgo, qué sé yo, y utilizar una palabra de cualquier otra disciplina, como decir liderazgo, algo de, no sé, de la ciencia o no de la ciencia, podría ser de la ingeniería, ¿no? Liderazgo con rodamientos de acero, inoxidable, ¿no? Yo qué sé. Bueno, pues ahora sí, que lo que salgáis a aplaudir, que no sé si todavía queda algo por lo que aplaudir o por lo que silenciar. De todas maneras, muchas gracias por haber estado ahí una semana más. Y la semana que viene sacaremos otro tema de la chistera científica para, pues estos 20 minutos, charlar de manera distendida y de manera agradable sobre algún asunto científico que nos ayude a poco añadir un ladrillito más en nuestra cultura. Muchas gracias y hasta la próxima.